Muy buenos días, queridos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos al último sermón del glorioso Evangelio de San Lucas. Fueron casi 3 años que venimos haciendo este viaje a través de todo este Evangelio y realmente fue un tiempo de tremenda edificación en el que, por lo menos de manera personal, he podido ver detalles espectaculares que solo Lucas pudo haber incluido con ese ojo clínico que puede un médico tener, ¿verdad? Entonces espero que ustedes también hayan disfrutado tanto de este evangelio. Entonces perdí ya la cuenta de qué número de sermones, pero creo que estamos por el sermón 112 más o menos. Hay una escena sumamente tensa y dramática en el Antiguo Testamento que está en Génesis 45, en el que 10 hermanos, consumidos por la culpa de un pecado que habían cometido hace 20 años, se encuentran en Egipto ante el segundo hombre más poderoso del mundo. Han venido a suplicar por comida para no morir de hambre. Y estos 10 hombres no lo saben, pero este poderoso gobernador con el que está presente ahora es su hermano José, a quien ellos mismos vendieron como esclavo y lo dieron por muerto. Después de que Dios puso a prueba a José y después de haber exaltado a José a través de las diferentes pruebas, José es el segundo al mando y ahora está gobernando sobre toda la tierra de Egipto. El mismo faraón dijo: lo que vos digas se hará. Y delante de él están sus hermanos y no sabían que estaban delante de él. Llega un momento en el que José no aguanta más y sale corriendo del salón donde estaban y empieza a llorar. Y él decide revelar su identidad y les dice: soy yo, soy José. Y la Biblia nos dice que ellos se quedaron turbados, atónitos, que no podían responder. Estaban paralizados de terror. El hermano que creían muerto estaba vivo y ahora tenía el poder absoluto para destruirlos. Estaban aterrados de, ¿qué hicimos? Esperaban un juicio, una venganza bien merecida. Pero las primeras palabras de José no son de reproche, sino de paz. José les dice: acérquense a mí, no se entristezcan, porque Dios preparó todas estas cosas. Todo el mal que ustedes me han hecho, Dios la usó para el bien, para que este día yo esté aquí delante de ustedes. Y les comienza a explicar por todo lo que él pasó y cómo Dios llevó adelante su plan. Queridos hermanos, esta escena de sorpresa para los hermanos y de redención que muestra José hacia sus hermanos es apenas una sombrita de la escena que vamos a presenciar en esta mañana, en la que vemos a Jesús apareciéndose ante sus discípulos, quienes lo habían abandonado, negado, escondido, y ahora estaba Él delante de ellos. Así que teniendo esto en mente, les invito a que abran sus Biblias en el último evangelio, el último capítulo del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, los versículos 36 al 53. Repito, Lucas 24, versículos 36 al 53. Dice así la santa palabra de Dios. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies,
que yo mismo soy. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Pero ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados. Así que les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas y yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces los condujo fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra de Dios que llega a nosotros de manera perfecta e inerrante. Recibámoslo de tal manera y les invito a orar. Padre nuestro, al llegar al final de este evangelio, te pedimos que nos des un corazón como el de los discípulos. Un corazón que pueda pasar del miedo a la paz, de la duda a la certeza, del desconcierto a la misión, de la tristeza a la adoración. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento como lo hiciste también con ellos, para que no solo conozcamos la historia, sino que seamos transformados por ella. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuyo. Amén. Muy queridos hermanos, la semana pasada caminamos junto a dos discípulos en el camino a Emaús. Nos contaba el pastor Roberto que Jesús con paciencia les abrió las escrituras y transformó el corazón de estos dos caminantes. Los transformó de un corazón tristes a un corazón que ardía. El sermón terminaba con ellos corriendo de vuelta a Jerusalén, llenos de una noticia que no podían quedarse con ellos, a compartir con los demás. Y eso es justo el preciso instante donde empieza nuestro relato de esta mañana. La escena es de todos en un cuarto, metidos, escondidos de los judíos que los estaban amenazando, contando el testimonio increíble de lo que les acababa de ocurrir. Y mientras ellos están hablando, en medio de esa mezcla de euforia, de confusión, de incredulidad, de sorpresa, dice el versículo 36 que se puso en medio de ellos. Así que si el camino de Emaús fue una lección privada, lo que veremos hoy es una lección magistral que Cristo da a su iglesia, donde Jesús nos dará una certeza inquebrantable, un entendimiento radical y una misión universal que justamente quieren mostrar los 3 puntos del sermón de esta mañana. El primer punto, la certeza radical o una paz real para un miedo real. Lo vemos en el versículo 36 al 43. ¿Te fijaste en cómo aparece Jesús? El texto dice que se puso en medio de ellos. Su primera palabra
no es un reproche. Pensemos en esto. Estos son los hombres que horas antes lo habían abandonado, lo habían negado, se habían escondido para que no los acusen. Si fuéramos nosotros, ¿cuál sería nuestra primera palabra al encontrarnos con estos hombres? Con que acá estaban escondidos. Ahora les veo. Pero la primera palabra de Jesús resucitado a sus discípulos es paz a ustedes. Y esto no es un simple saludo. Paz a ustedes representa lo que para la tradición judía es la palabra del shalom. El shalom de Dios, que significa paz integral. Paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con los demás. No solamente es una calma emocional, es la paz que Romanos capítulo 5, versículo 1, la describe de esta manera. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es solo un cálmense, es una declaración de paz que restaura una relación rota. Una paz que solo Él puede dar, porque Él es el príncipe de paz. Una paz que ha sido comprada con su propia sangre. Pero la reacción de ellos nos dice el pasaje que no es de alivio. El versículo 37 nos dice que estaban aterrorizados y asustados. Pensaron que veían un espíritu. Su mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Y aquí vemos la ternura pastoral de Jesús. Él no los regaña. Él se agacha a su nivel. Y quiero que noten el énfasis que Lucas nos da para mostrarnos la presencia física, personal de Jesús con ellos. Fíjense cómo repite en el versículo 36, Él mismo se puso en medio. En el versículo 38, Él les dijo, en el versículo 39, les dice, vean mis manos y mis pies, yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Él los invita a que vean una prueba irrefutable. Miren mis manos, miren mis pies. Las pruebas de su identidad, las cicatrices de nuestra redención son justamente esas heridas. Pálpenme. Y el verbo palpar es no solamente tocar, es como examinen, toquen, jugueten y vean. Es como el famoso a ver del paraguayo. El paraguayo no ve con el ojo. A ver, tiene que tocar. Bueno, eso es lo que Jesús le dice. Toquen, vean que soy yo. Yo físicamente estoy aquí con ustedes. Queridos hermanos, la resurrección de Cristo no es una idea abstracta o un símbolo espiritual. Es un hecho histórico, corporal y físico. Algunos filósofos griegos de la época, puntualmente los gnósticos, enseñaban que el cuerpo era una cárcel y que la salvación era escapar de ese plano carnal para vivir solamente en el plano espiritual. Como de liberarse del cuerpo para ser espíritu. Otros hoy en día intentan reducir la resurrección de Cristo a algo alegórico, diciendo que su mensaje sigue vivo. O Cristo vive en tu corazón. Como algo espiritual, como algo abstracto. Pero Lucas nos quiere dejar bien en claro que esto no se trata de una metáfora, no es una idea, no es, sí, Cristo murió, pero su mensaje de paz continúa entre nosotros a través de sus discípulos. Lucas quiere evidenciar de que Cristo resucitado está ahí y está vivo. Cristo vive. La resurrección es histórica, no simbólica. Y esto tiene una implicancia gloriosa para nosotros. Significa que nuestra esperanza
no es flotar como espíritus en el cielo. Nuestra esperanza es una resurrección como la suya, un cuerpo glorificado que podrá abrazar, comer y disfrutar de la nueva creación. La segunda implicancia que vemos aquí es que Jesús nos muestra que Él no desprecia nuestras dudas honestas. Cuando estamos confundidos, Él se acerca y nos ofrece pruebas. Ahora, ¿cuáles son esas pruebas hoy? Sus manos y sus pies heridos, que las vemos a través de la narración de su palabra. Él nos pide que confiemos en su palabra. Eso es lo que nos dice Jesús. Así estaba escrito. ¿Acaso no decía que tenía que ocurrir esto? Crean en la palabra. Es lo que nos llamaba el pastor Roberto el domingo pasado. Confíen en la palabra. Eso es lo mismo que hoy, ese es el mismo mensaje para nosotros hoy. Cuando escuchamos su palabra, es una invitación a palpar sus heridas, a confiar que Él vive. Y esto nos lleva al segundo punto de esta mañana, que dice un entendimiento nuevo para una historia antigua. Está en los versículos 44 al 47. Una vez que se ha establecido la realidad de su resurrección, que no queda duda de que es Él, Jesús pasa al punto más importante. Él les dice, ahora necesitan entender por qué todo esto tuvo que pasar. Y quiero que te fijes bien lo que dice el versículo 44. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La palabra clave aquí es necesario, porque la cruz no fue un accidente, fue parte del plan divino. Y para explicar esta necesidad, fíjense en el versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Este es el milagro más grande que ocurrió en esa reunión. Porque la evidencia física no es suficiente. Necesitaron un acto sobrenatural de Cristo para poder ver. ¿Y qué fue lo que les mostró? Les mostró la Biblia. Desde el Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, hablaba de Él. Y esto es exactamente lo que leímos esta mañana en Isaías 53. Ese pasaje, escrito 700 años antes, no es una profecía vaga, es el guión detallado del Calvario. En ese texto se nos dice que quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo al padecimiento, y que Él mismo se entregaría como ofrenda de expiación. Queridos hermanos, el sufrimiento del Mesías no fue un plan B. Fue el plan A desde la eternidad. Jesús les estaba mostrando que su muerte no fue una derrota, sino el cumplimiento soberano de la voluntad del Padre para justificar a muchos. Ahora, cuando dice la ley de Moisés en los profetas y en los salmos, se está refiriendo a la Biblia entera. Y se está diciendo cada página, cada sacrificio, cada salmo de lamento apuntaba a este momento. Y luego resume el contenido de toda la Biblia en un solo versículo. El versículo 47 dice que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Este es el corazón del Evangelio. Y quiero que nos detengamos en la palabra arrepentimiento. Porque a veces somos muy ligeros con nuestro pecado. A veces decimos, Señor, perdón si te ofendí. Casi como, no estoy seguro si te ofendí, pero por si acaso te pedimos perdón.
O pedimos perdón a Dios de manera genérica. Pero el arrepentimiento bíblico es específico, es reconocer nuestro pecado por su nombre. Señor, perdóname por mi orgullo. Y todavía me quedo amplio. Perdón porque por mi orgullo dije eso delante de mi esposa y la hice quedar mal. Perdón, Señor. Perdón porque por mi orgullo traté de esa manera a mi hijo. Ese es el arrepentimiento bíblico, es ponerle nombre y apellido a mi transgresión. No es algo genérico, no es algo que capaz pasó algo, no sé, por si acaso lo digo. Es reconocer nuestro pecado. Si no podemos reconocer nuestros pecados, no podemos confesarlo. El Evangelio no es para gente que ha cometido errores, es para pecadores que necesitan un Salvador. Queridos hermanos, la tumba vacía nos da la evidencia. La Biblia abierta nos da el significado, pero solo Cristo nos abre la mente para creer. Este pasaje nos da la clave para leer toda nuestra Biblia. La Biblia no es una colección de historias morales. Es una única historia que apunta a una sola persona. Y esa persona es Jesucristo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿lo leemos buscando a Jesús? ¿Vemos su sombra en los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Su promesa en cada uno de los pactos? Debemos orar lo que Jesús hizo por los discípulos. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos ver tu gloria en toda tu palabra. Queridos hermanos, la Biblia sin Cristo es un libro cerrado. Cristo es la llave que le da sentido a todas las Escrituras. Como tercer punto, esta mañana quiero mostrar una adoración nueva para un Rey eterno. Está en los versículos 48 al 53. Y aquí llegamos al final. Con la certeza de su resurrección, que era el primer punto, y el entendimiento de las Escrituras, que era el segundo punto, Jesús ahora les da su nueva identidad. Ustedes son testigos de estas cosas, dice. Un testigo no da su opinión. No se presenta, no se le llama a un testigo para que diga, bueno, ¿vos qué opinás sobre este crimen? No. El testigo se le llama para que cuente lo que vio. No tiene que contar lo que él cree, lo que ocurrió, qué fue lo que viste, qué fue lo que escuchaste. El testigo no inventa el guión, simplemente da fe de lo que ha visto y oído. Y a estas personas le da la promesa del poder para cumplir esa misión. Les promete el Espíritu Santo. Dice que luego los lleva a Betania y en su acto final en la tierra nos muestra a Jesús alzando sus manos y dice que los bendice. Queridos hermanos, yo detesto ver heridas. Más de una vez tuve que salir de las conversaciones del consistorio porque el pastor Roberto quería mostrar lo bien que estaba su herida. Yo no puedo ver eso. Cuando enviaste la foto de tu, no me acuerdo quién, chao, me da impresión. Pero es algo con lo que tengo que acostumbrarme de alguna manera, porque la Biblia nos dice que veremos al Cordero inmolado. Que las manos de Jesús alzadas, viendo esas heridas, era la manera en la que Jesús les estaba bendiciendo. Es una lucha para mí, pero al mismo tiempo creo que si no pecamos, o sea, si el pecado no existe en la nueva creación, es porque tenemos enfrente las heridas del Cordero. Las podemos ver y nos puede recordar su obra, lo que Él hizo por nosotros. Y eso es lo que nos libra de continuar en pecado. Ahora quizás te preguntes, ¿por qué se fue? ¿Por qué no se quedó con nosotros? Qué bueno hubiese estado que se quede y que Él continúe llevando adelante ahora que ya era inmortal su obra. La ascensión de Jesús
no es un adiós triste, era una coronación necesaria. Él tenía que ascender para sentarse en el trono a la diestra del Padre y gobernar como rey sobre todo. Y además, como nuestro gran sumo sacerdote, Él tenía que entrar en el lugar santísimo, en el lugar celestial, para presentar su propia sangre como la expiación final y perfecta por nuestros pecados. Y esto es algo espectacular. Porque si recuerdan el Evangelio de Lucas, ¿cómo parte? Zacarías en el templo, entrando al lugar santo. Ahora nos muestra a nuestro sumo sacerdote. Zacarías era solamente sacerdote. Al sumo sacerdote no solamente entrando al lugar santo, sino entrando al lugar santísimo, a cumplir con el ceremonial que Dios mismo había ordenado en Levíticos, donde una vez al año el sumo sacerdote, con muchísima precaución, en el evento más importante de la tradición judía, se animaba y entraba ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y ahí tenía que rociar la sangre que había sido utilizada en los sacrificios. Ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, está yendo a la presencia del Padre a rociar su propia sangre, a decir: Padre, el sacrificio perfecto ha sido entregado. Lucas es tan genial que nos cierra la historia. Nos hace volver al principio, a Lucas 1. Y no solamente en este escenario, sino que nos muestra más cosas que vamos a ir viendo. Y aquí llegamos al punto que tanto nos interesa. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Y digo que nos interesa porque es también la respuesta que se espera de parte de nosotros. Fíjense en el verbo del versículo 52. Dice: ellos, después de adorarlo a Él, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y aquí la palabra adorarlo es adoración en su forma más pura. Es postrarse completamente, significa postrarse física y espiritualmente, reconociendo la deidad de Cristo. En el griego, y perdón que use así, pero significa doblarse en dos. Es besar el piso. Lucas nos invita en el final de su evangelio a hacer eso mismo, a postrarnos delante de Dios, a doblarnos ante sus pies y besarlo. Nos ha mostrado a través de un glorioso evangelio que Jesús es el Cristo, es el Mesías, que vino a cumplir con todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de todo. Es Dios con nosotros, es Emmanuel. Y ahora nos dice, querido discípulo de Jesús, tu respuesta debe ser la misma. Postrarte delante del Señor, mostrarle que lo reconoces a Él como tu deidad, como tu creador, como tu salvador. Y yo te quiero invitar para que nosotros terminemos este evangelio de esa manera, postrándonos delante de Él, adorándolo, reconociendo que Él es el Cristo, el Mesías, que ha muerto por nosotros. Reconociendo que no tenemos que estar encerrados esperando su manifestación. Él ya se ha manifestado. La resurrección y la ascensión nos llama a salir, a adorar, a testificar. La adoración es la respuesta lógica al Cristo resucitado.
rindes cada área de tu vida, trabajo, familia, pensamiento, a su señorío? Nuestra misión es ser testigos, pero solo siendo adoradores genuinos podemos ser embajadores efectivos. Tenemos que encontrar a Cristo en su palabra, tenemos que orar, tenemos que participar de sus sacramentos y vivir con gozo de que el Rey al que servimos es un Rey que vive y que gobierna. Queridos hermanos, la resurrección transforma el silencio de nuestra duda en el estruendo de nuestra adoración, que termina el versículo 53. Esta tarde hemos completado hemos completado nuestro viaje por el Evangelio de Lucas. Hemos visto a un grupo de hombres pasar de un cuarto cerrado de hombres a un cuarto cerrado en adoración. Es el viaje que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Él viene a nuestro miedo con su paz. Viene a nuestra duda con sus pruebas. Viene a nuestra confusión dándonos su palabra. Y lo hace para llevarnos a un solo lugar, a sus pies, en adoración. La misión que Jesús le dio a sus discípulos es también ahora nuestra. Somos llamados a ser testigos, pero no podemos ser testigos efectivos si no somos primero adoradores genuinos. Cuando un embajador es enviado a una nación extranjera, no va por su propia autoridad, va con la autoridad del rey o del gobernante al que está representando. Queridos hermanos, nuestra autoridad es la Escritura. Debemos hablar acerca de ella. Jesús ha resucitado, pero no nos ha dejado huérfanos. Nos ha dejado una misión, ser sus embajadores. Y nos ha dejado el camino para capacitarnos. Nos llama a reunirnos en el templo, en su iglesia. Nos llama a reunirnos en torno a su palabra, la Biblia. Nos llama a recurrir a Él a través de la oración. Él nos llama a servirlo. No solamente a postrarnos, sino que está en el versículo 52, sino también, como está en el versículo 53, a alabarlo con palabras, reconociendo, gozándonos siempre en Él. Lucas nos muestra de vuelta este contraste. ¿Qué pasó con Zacarías, que tenía dudas en el capítulo 1? Zacarías dudó. Dios le dijo, calladito te ves más bonito. ¿No creíste? Te vas a quedar en silencio. Aquellos que hemos creído, ahora tenemos el mandato a hablarlo, a contarlo. Porque Dios es glorificado a través de la predicación. Porque Dios es exaltado cada vez que un pecador reconoce su pecado y se arrepiente. Queridos hermanos, terminemos este servicio postrados delante de nuestro Cristo, nuestro Salvador, como Lucas nos invita a hacerlo. Y salgamos después del servicio a alabarlo contando a los demás lo que Él ha hecho. Les invito a que humildemente cada uno pueda tener un tiempo de postrarse delante del Señor, de meditar en estas palabras, de meditar en aquellos pasajes de Lucas que hemos explorado y que han traído luz a nuestro corazón. Que nos postremos delante de Él en este momento.